¿Alguna vez te has preguntado quiénes vivían en Jerusalén antes de la llegada de los israelitas? Muchas personas desconocen que, antes de que el rey David conquistara la ciudad y la transformara en la capital del reino unificado de Israel, Jerusalén estaba bajo el control de los jebuseos, un pueblo frecuentemente olvidado en la historia. Los jebuseos eran uno de los grupos más antiguos asociados con la región montañosa donde se ubica Jerusalén. Estos habitantes formaban parte de las comunidades cananeas que prosperaron durante la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro. Jerusalén, conocida entonces como Jebús, se destacaba por su ubicación estratégica, rodeada de valles naturales y reforzada por las habilidades arquitectónicas de sus habitantes. El nombre de la ciudad y referencias a sus gobernantes aparecen en textos antiguos, como las cartas de Amarna, evidenciando su importancia en los contextos políticos y económicos de su época. En la Biblia, la historia de los jebuseos está marcada por enfrentamientos con los israelitas que culminaron con su derrota definitiva a manos del rey David, quien estableció Jerusalén como la capital de su reino. Pero, ¿qué sucedió realmente con los jebuseos? ¿Quiénes eran estos primeros habitantes de la ciudad que se convertiría en el epicentro religioso de la historia de la humanidad? ¿Quedan vestigios de ellos en la actualidad? Esto es precisamente lo que exploraremos en este video. Los jebuseos son mencionados por primera vez en la Biblia como uno de los 7 pueblos que habitaban Canaán. Aparecen junto con los heteos, amorreos, gergeseos, heveos, cananeos y fereceos en Génesis 10:16, descritos como descendientes de Canaán, hijo de Noé. Aunque clasificados como cananeos desde una perspectiva geográfica y genealógica, hay indicios de que los jebuseos tenían una composición étnica más diversa. Textos como Ezequiel 16:3 destacan que Jerusalén tenía raíces mixtas, describiendo a sus habitantes originales como descendientes de amorreos e hititas. Estas influencias diferenciaban a los jebuseos de otros pueblos en términos culturales y lingüísticos, conectándolos más estrechamente con los amorreos, un pueblo clave en la formación de las ciudades-estado de Canaán. Un ejemplo significativo es el nombre del rey Adonisedec, mencionado en Josué 10:1 como gobernante de Jerusalén, que guarda similitudes con Melquisedec, el rey sacerdote de la época de Abraham. Esto refleja la complejidad de clasificar a los pueblos del antiguo Oriente Próximo, donde las identidades lingüísticas, culturales y geográficas se entrelazaban de manera única. Por ejemplo, aunque los filisteos son descritos en la Biblia como descendientes de Cam en Génesis 10, también se les asocia con la región de Egipto y la isla de Creta, lo que sugiere influencias culturales indoeuropeas. Este tipo de clasificación no implica una contradicción, sino que refleja la riqueza de las interacciones entre los pueblos antiguos. En el caso de los jebuseos, aunque eran descendientes de Canaán, su cultura y lengua los conectaban más estrechamente con los semitas. Ezequiel mismo destaca esta mezcla al describir a los primeros habitantes de Jerusalén como amorreos e hititas. Incluso el nombre Jebús parece derivar de un término relacionado con pisar o aplastar, tal vez aludiendo al terreno montañoso o a su fortaleza militar. Los registros arqueológicos también corroboran la presencia de los jebuseos en Jerusalén durante la transición entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Su ciudad, protegida naturalmente por los valles del Cedrón y equipada con la fuente de Gijón como suministro de agua, era un enclave estratégico. Las cartas de Amarna del siglo XIV a.C. mencionan a Jerusalén como una ciudad-estado cuyos gobernantes alertaban al faraón egipcio sobre las amenazas de grupos nómadas, posiblemente vinculados a los antiguos hebreos. Los jebuseos aparecen en la narrativa bíblica como uno de los pueblos cananeos que debían ser expulsados de la tierra prometida durante las campañas de conquista lideradas por Josué. Este grupo se unió con otras ciudades-estado cananeas en un esfuerzo por resistir. Adonisedec, entonces rey de Jerusalén, encabezó una coalición de 5 reyes amorreos para enfrentar a los israelitas, pero fue derrotado en una batalla decisiva en Bet Horón.
Tras la muerte de Josué, la Biblia registra que la tribu de Judá logró capturar temporalmente Jerusalén e incendiar parte de la ciudad. Sin embargo, los jebuseos recuperaron rápidamente el control y reconstruyeron su fortaleza. Durante el período de los jueces, Jerusalén permaneció como una ciudad jebusea, a menudo descrita como ajena y separada de las tribus israelitas. Los jebuseos también son mencionados en los registros sobre los conflictos tribales en Israel. Por ejemplo, el Valle de los Jebuseos, citado en los límites del territorio de Judá en Josué 15:8, destaca la proximidad y la tensión constante entre ambos pueblos. A pesar de la presión israelita, los jebuseos mantuvieron la independencia de su ciudad durante siglos, gracias a sus defensas naturales y a la cohesión cultural de sus habitantes. Aunque no se conocen ampliamente sus prácticas religiosas específicas, su fe estaba inmersa en el contexto politeísta cananeo, con deidades locales y una interacción cultural similar a otras ciudades-estado de Canaán. El liderazgo de los jebuseos estaba organizado alrededor de reyes locales que ejercían autoridad política y militar. Adonisedec, mencionado como rey de Jerusalén en el libro de Josué, es un ejemplo claro de esta estructura jerárquica. La sociedad jebusea probablemente estaba bien estructurada, con una élite política y religiosa que gobernaba la ciudad, gestionaba sus defensas y emprendía grandes proyectos arquitectónicos, como el túnel de Siloé. Estas características reflejan una comunidad altamente organizada y técnicamente avanzada. Los jebuseos formaban parte del sistema de ciudades-estado de Canaán, interactuando tanto diplomáticamente como militarmente con otros grupos de la región. La relación entre los jebuseos y los israelitas estuvo marcada por conflictos, resistencia inicial prolongada y finalmente asimilación cultural. La resistencia de los jebuseos llegó a su fin con la ascensión de David al trono y su determinación de establecer Jerusalén como la capital del reino unificado de Israel. Después de consolidarse como rey, David reconoció la importancia estratégica de Jerusalén, situada en la frontera entre las tribus de Judá y Benjamín. Su ubicación la hacía ideal para convertirse en el centro político y religioso del reino. Alrededor del año 1000 a.C., David lanzó un ataque estratégico contra Jerusalén. Según los relatos bíblicos, los jebuseos estaban confiados en la impenetrabilidad de su ciudad, reforzada por defensas naturales y fortificaciones estratégicamente construidas. Incluso llegaron a burlarse de David, asegurando que los ciegos y los cojos serían suficientes para defenderla. 2 Samuel 5. Consciente de las dificultades de un ataque directo a las murallas, David ideó un enfoque sorpresa. El texto bíblico menciona el uso de un canal o túnel que permitió a sus soldados infiltrarse en la ciudad a través del sistema de suministro de agua. Este túnel ha sido identificado por estudiosos como una estructura arqueológica conectada a la fuente de Gijón, la principal fuente de agua de Jerusalén. Situada fuera de las murallas, los jebuseos habían construido un sistema subterráneo para garantizar el acceso al agua durante los asedios. David y sus hombres aprovecharon este pasaje para penetrar las defensas jebuseas de manera inesperada. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que la conquista de Jerusalén pudo haberse logrado mediante un ataque directo a las murallas, en lugar de exclusivamente a través del túnel de agua asociado con la fuente de Gijón. Sea cual fuere el método exacto, la toma de Jerusalén por David marcó un punto decisivo en la historia bíblica, estableciendo la ciudad como el centro político y espiritual de Israel. Esta interpretación se basa en matices lingüísticos del texto bíblico y en el análisis de las estrategias disponibles en la época. Quienes sostienen esta teoría argumentan que el término hebreo, generalmente traducido como canal o túnel, también podría interpretarse como gancho de escalada. Según esta visión, David y sus hombres podrían haber utilizado ganchos o equipo similar para escalar las murallas de la ciudad jebusea y llevar a cabo un ataque directo. El uso de ganchos o cuerdas para escalar paredes
está documentado en otras regiones del antiguo Cercano Oriente, especialmente en los asedios a ciudades fuertemente fortificadas. Sin embargo, aunque esta teoría resulta plausible, la interpretación tradicional asocia el ataque con el uso del túnel de agua conectado a la fuente de Gihón. Algunos comentaristas sugieren que David podría haber combinado ambas estrategias. Un grupo habría ingresado a través del pasaje subterráneo, mientras otro escalaba las murallas para distraer a los defensores. David prometió una recompensa al primer hombre que liderara el ataque por el túnel, declarando que sería nombrado comandante de su ejército. Joab, hijo de Sarbia, aceptó el desafío y lideró el ataque inicial, asegurando la entrada de los soldados israelitas en la ciudad. Con ello, las defensas jebuseas fueron rápidamente superadas y la ciudad quedó conquistada. Tras tomar Jerusalén, David la estableció como capital de Israel y la transformó en la ciudad de David. Inició una serie de proyectos de construcción y fortificación que consolidaron a Jerusalén como el centro político y espiritual del reino unificado. Su ubicación estratégica, en una frontera tribal y con defensas naturales excepcionales, resultaba ideal para unificar a las tribus de Israel. En lugar de expulsar completamente a los jebuseos restantes, David permitió que algunos permanecieran en la ciudad. Según el texto bíblico, compró la era de Araúna, el jebuseo, donde más tarde se construiría el templo de Jerusalén. Sin embargo, hacia el final del reinado de Salomón, los jebuseos fueron incluidos en la fuerza de trabajo forzada para los proyectos de construcción, como se menciona en 1 Reyes 9. Con el tiempo, los jebuseos se asimilaron gradualmente a la población israelita, desapareciendo como un grupo étnico diferenciado. No hay registros de una resistencia significativa después de la conquista de David, lo que sugiere que muchos jebuseos aceptaron pacíficamente el nuevo régimen. En épocas posteriores, las menciones a los jebuseos aparecen en listas genealógicas o en contextos simbólicos, como en Zacarías 9:7, donde se utilizan como ejemplo de juicio y salvación divina. Durante el período postexílico, los jebuseos se mencionan en los libros de Esdras y Nehemías, pero estas referencias parecen más registros históricos que evidencia de una presencia activa. La asimilación no fue exclusiva de los jebuseos. Otros pueblos como los cananeos, hititas y filisteos siguieron trayectorias similares, desapareciendo como entidades reconocibles durante el período del Reino Unido y las monarquías divididas. A pesar de su desaparición como grupo étnico, la arqueología ofrece evidencia del legado jebuseo. Construcciones como el túnel de Gihón y plataformas de piedra en la ladera oriental demuestran su habilidad técnica y organización social. Estas estructuras, adaptadas o reconstruidas tras la conquista israelita, formaron parte del continuo desarrollo de Jerusalén. Aunque los jebuseos desaparecieron como grupo étnico, su contribución a la infraestructura inicial de Jerusalén y su posición estratégica fueron fundamentales. Hoy, la ciudad que una vez habitaron los jebuseos, transformada por los israelitas en uno de los lugares más emblemáticos de la antigüedad, sigue siendo objeto de intensas disputas. Ahora cuéntanos, ¿ya conocías la historia de los jebuseos en la Biblia? No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos y familiares. Te invitamos a ver cualquiera de los videos que aparecen en pantalla. Gracias totales. Que Dios te bendiga abundantemente.